Psicografía del espíritu de Mateo Aguilar a través del médium Don Ezequiel. Recomiendo que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Comenta abajo con un número para saber que estás aquí. Y comparte este video con alguien especial que crea que la vida no termina con la muerte. Desperté con el aroma del café recién hecho por mi madre, doña Camila, que venía desde la cocina de nuestra casa sencilla en San Miguel de los Andes. El sol entraba por las rendijas de la persiana con una dulzura antigua, y Tomás, mi perro, ya me esperaba junto a la cama, moviendo la cola contra el suelo. Mi hermana, Lucía, gritaba desde la sala para que la ayudara con la tarea de matemáticas. Todo parecía parte de un guión repetido, banal, familiar. No sabía que ese sería el último café, la última mirada, el último día. Me puse mi camisa blanca, como cada lunes, y le di un beso rápido en la frente a mi madre. Ella me devolvió la mirada y dijo algo que después resonaría con un peso distinto. «Ve con Dios, Mateo». Siempre lo decía. Pero ese día hubo algo en el tono. Caminé por las calles de piedra del pueblo, escuchando a lo lejos la campana de la iglesia y a los vendedores abriendo sus puestos. Todo tenía vida, todo era presente, y yo nunca me sentí tan vivo. Tomé un aventón con un amigo hasta el pueblo vecino. Teníamos una entrega que hacer. Era solo otro viaje por la carretera de curvas, bosques y barrancos. Reíamos, escuchábamos música, hablábamos de planes. Recuerdo mirar por la ventana y ver las nubes moviéndose rápido. El tiempo parecía correr. Pero yo, tan aferrado a la hora, ignoré cualquier señal de urgencia espiritual. Estaba demasiado distraído con la vida para notar que la muerte se acercaba. Había un peso en el aire, un silencio extraño entre las palabras. Algo que solo comprendí después. Del otro lado, recuerdo mirar mi reflejo en el vidrio y ver mis ojos fijos, como si buscaran algo más allá del camino. Mi corazón se aceleró, pero lo ignoré. Estábamos por llegar cuando todo cambió. Bastó un parpadeo, un chirrido de frenos, un instante. Ahora entiendo que los espíritus que nos cuidan intentaron advertirme. Una mariposa que cruzó nuestro camino, el sonido apagado de un pajarito golpeando el vidrio, la sensación de escalofrío en la espalda. Todos esos eran señales. Pero yo era solo un joven, atrapado en la prisa y la carne. No escuché, no vi. Y ahí, en esa mañana común, mi accidente de auto ya estaba sellado. No lo sabía, pero ese era el último día de mi vida. La carretera estaba casi vacía esa mañana. Los árboles al borde se inclinaban con el viento, como si susurraran secretos antiguos. Miraba el horizonte, donde las montañas se unían con el cielo, cuando todo se transformó en un abrir y cerrar de ojos. Un camión apareció en la curva opuesta. Alto, rápido, ruidoso. Mi amigo gritó, el volante giró y el mundo se dobló sobre sí mismo. El tiempo se detuvo. No existen palabras humanas que describan el instante en que el alma se separa del cuerpo. No es dolor, no es silencio, es un desgarrón, un susto sin fin. Me vi fuera del auto antes de entender que había salido de mí mismo. Flotaba, no con alas, sino con ausencia de peso. Veía mi cuerpo aún dentro del vehículo mientras giraba en el aire como un juguete sin rumbo, y pensaba, esto no puede estar pasándome a mí. El cruce donde todo ocurrió era una intersección olvidada, rodeada de maleza alta y una cruz vieja de hierro clavada en la tierra. Solo después supe que otros también habían partido ahí. Espíritus que nunca fueron encontrados, voces que aún resonaban entre las ramas secas. Era un lugar marcado por despedidas sin aviso. El suelo cargaba la energía del sitio, y yo, sin saberlo, pasaba a formar parte de su historia. El camión pasó, pero se llevó más que carne. Ahí quedó mi juventud, mi voz, mis sueños. Quedé entre dos mundos, viendo los árboles moverse como si la misma naturaleza lamentara mi partida. Un cuervo se posó sobre la cruz de hierro, y en ese instante algo me dijo, «No habrá regresos, Mateo». Yo era ahora un alma perdida, sin cuerpo, sin rumbo, sin nombre en los registros de la vida. Intenté gritar,
pero no salió sonido. Intenté correr hacia mi cuerpo más, pero no había suelo. El tiempo se había detenido, no como en las películas, sino como en los relatos espirituales de quienes cruzan el velo y encuentran lo desconocido. Todo lo que fui ahora estaba suspendido en el aire, y, por primera vez, sentí miedo. No de la muerte, sino del olvido, de la vida después de la muerte sin respuestas, del mensaje del más allá que nadie estaba listo para oír. La colisión ocurrió, y luego, nada. Ningún sonido, ningún dolor, solo un silencio tan denso que parecía pesar sobre mi piel que ya no existía. Me vi parado en la carretera, mirando alrededor como si el tiempo se hubiera trabado. Los autos no pasaban, el viento no soplaba. Estaba ahí, de pie, con el corazón demasiado calmo. Y eso fue lo que me asustó. El corazón ya no latía. Intenté entender. Traté de moverme hacia el auto retorcido en el barranco. Dentro, vi mi cuerpo ladeado, ojos abiertos pero vacíos. No sangraba, no lloraba, no reaccionaba, y yo tampoco podía llorar. Tenía la extraña sensación de estar despierto dentro de un sueño que no era mío. Empecé a repetir mi nombre, Mateo Aguilar, como si eso pudiera devolverme a la carne, pero ya era tarde, era solo espíritu, era como estar bajo el agua, donde los sonidos llegan apagados y todo parece lento. Intenté gritar, intenté correr, pero el mundo no me escuchaba. La carretera, ahora desierta, parecía burlarse de mi presencia invisible. Lo que antes era mi realidad, ahora me rechazaba. Y no sabía dónde estaban los ángeles, las luces, el cielo o el juicio final. Nada, solo yo, perdido en un eco de lo que un día fui. Ese era el comienzo de mi travesía espiritual, y no tenía idea de que existían almas atrapadas en el plano terrenal por el dolor de la madre, la ausencia de un entierro, el cuerpo desaparecido. Yo era ahora un espíritu atado, sin comprender que el cordón entre la vida y la muerte había sido cortado. ¿No había nadie allí para recibirme? Ni cruz, ni túnel, ni voz, solo ese limbo solitario. Y la pregunta que quemaba, ¿es esto? En ese momento, entendí que mi grito ya no era para ser oído con los oídos, era para ser sentido en el corazón de quienes aún me amaban. Pero no sabía cómo alcanzar a nadie. Ni a mi madre doña Camila, ni a mi hermanita Lucía, ni siquiera a Tomás, el perro fiel. Estaba solo, en un mundo que me había olvidado tan rápido como me llevó. Y así comenzó mi psicografía del más allá, un mensaje espiritual nacido del vacío más profundo que jamás conocí. Corrí por la carretera como si mis pies aún fueran reales. Intenté hacer señas a los autos que pasaban. Grité al conductor del camión. Supliqué ayuda. Nadie miró, nadie se detuvo. Me veía allí, gritando con toda la fuerza de un alma desesperada. Pero era como si mi presencia estuviera hecha de brisa. El mundo físico ya no me pertenecía, y yo era solo un eco perdido entre dimensiones. Intenté correr hacia el pueblo. San Miguel de los Andes me parecía más distante que nunca. Al pasar por las casas, las plazas, los callejones, noté que nadie me veía. Toqué las puertas. Hice sonar las campanas de la iglesia. Observé a mi madre, doña Camila, caminando con bolsas del mercado, y le grité con todo lo que me quedaba de esperanza. Pero sus ojos solo se humedecieron, como si presintiera algo, como si escuchara mi grito con el alma, pero no con los oídos. Volví a nuestra casa. Ahí estaba mi cuarto, intacto. La ropa en el perchero, los libros en el estante, el plato con comida que Lucía me había dejado. Me senté a su lado. Puse la mano sobre su hombro y ella se estremeció. Una lágrima corrió por su rostro de niña y murmuró: «Sentí frío». Mi grito era un soplo, mi toque era un recuerdo. Yo era ahora una presencia que causaba escalofríos, pero no consuelo. Tomás, el perro, fue el único que me percibió de verdad. Me miraba, ladraba hacia la nada, gruñía al vacío donde yo estaba, se acercaba, olfateaba, temblaba, y yo lloraba por dentro, si es que los espíritus lloran, pero entendí que él sí aún me escuchaba.
Y en ese momento comprendí. Los animales sienten antes que los humanos. Ellos no dudan de la vida después de la muerte. Ellos simplemente sienten. Gritar en el vacío es un castigo suave, pero profundo. Es como querer respirar bajo el agua. Yo era un espíritu atrapado no por la muerte, sino por la ausencia de reconocimiento. Necesitaba ser escuchado. Necesitaba ser encontrado. Mi mensaje del más allá comenzaba a formarse allí, en medio de la desesperación, la añoranza y el silencio. Y todo lo que quería era que alguien supiera que aún estaba aquí. Volví al lugar del accidente. El cruce seguía allí, indiferente a mi ausencia. La maleza alta devoraba las huellas de la tragedia. Ninguna cinta de seguridad, ninguna señal de rescate. Era como si nada hubiera pasado. Pero yo estaba allí, vivo de una forma nueva. Me dejé guiar por una intuición extraña, como si algo me arrastrara por la memoria, hasta que vi mi cuerpo. Estaba allí entre ramas rotas, piedras húmedas y hojas secas, caído en un barranco tan escondido que ni una búsqueda intensa lo encontraría. Mis ojos estaban abiertos, pero vacíos, el rostro hinchado, pálido. La piel ya empezaba a rendirse al tiempo, y aún así me reconocí. No sentí asco, ni miedo, solo una compasión infinita por ese envoltorio que me sirvió durante 23 años y ahora era polvo en silencio. Intenté tocar mi propia mano, pero el contacto la atravesó. Era como tratar de abrazar una fotografía, y en ese instante entendí por qué estaba atrapado allí. Mientras mi cuerpo desaparecido no fuera hallado, mientras mi madre doña Camila no enterrara algo que representara mi partida, mi alma no se desligaría. Yo era prisionero de la tierra, del cuerpo, del miedo y de la falta de despedida. El barranco tenía una energía densa, no era solo mía. Había marcas en el aire. Otros antes que yo también se habían ido sin ser vistos. La tierra recordaba. El lugar susurraba nombres olvidados. Era un campo de espíritus atrapados, y yo ahora formaba parte de esa cadena. Cada hoja caída parecía conocer mi historia, y el viento cargaba mi mensaje espiritual hacia nadie. Fue ahí que comprendí el verdadero significado de no ser encontrado. No era solo el cuerpo, era la memoria, el nombre que se borra de los labios de las personas, el olvido que mata 2 veces. Y yo, Mateo Aguilar, atrapado en ese barranco, solo podía esperar que algo, o alguien, me viera, y que mi psicografía, algún día, pudiera comenzar. Los días pasaban como niebla. Desde lo alto de la carretera veía mi ciudad moverse sin mí. San Miguel de los Andes seguía con sus campanas, sus mercados, sus mañanas frías. Pero algo había cambiado. Mi ausencia ahora pesaba en las paredes de mi casa. Veía a mi madre, doña Camila, caminar por las calles con un folleto en la mano, mi foto, mi nombre, y debajo, la palabra que dolía más que la muerte: desaparecido. Fue a la radio local, lloró frente al micrófono pidiendo ayuda, mostró una camisa mía, y yo, a su lado, tocaba su hombro, su cabello, su voz, pero ella no me oía. Era como intentar abrazar un recuerdo. Vi a mi padre, el hombre que rara vez lloraba, ocultar el rostro entre las manos en el patio. Me hablaba en susurros, como si aún esperara que tocara el portón, y yo gritaba: «Papá, estoy aquí», pero era inútil. Era viento, era vacío. Lucía, mi hermana, dibujaba mi bicicleta, mis zapatillas, mi rostro. Escribió una carta y la colocó bajo la puerta. «Vuelve pronto, Mateo». Y eso me destruyó, porque yo estaba allí, estaba intentando, pero mi voz no atravesaba el velo. Ella soñaba conmigo, lo sé, porque a veces, durante la noche, veía su alma buscándome en los corredores del sueño, pero al despertar, todo desaparecía. La sensibilidad infantil no sobrevivía al amanecer. La televisión mostró a mi madre en un programa local. Sostenía mi retrato como si fuera lo último vivo que le quedaba de mí. Dijo: «Sé que él todavía está en algún lugar». Y lo estaba, pero no donde ella creía. No en hospitales, no en carreteras. Estaba allí, en la habitación de al lado, en el pasillo que barría, en la vela que encendía.
Yo era la presencia invisible que no le permitía rendirse, y ella era mi ancla con el mundo. Allí comprendí que el amor de una madre rompe barreras que ni la muerte puede contener, pero también entendí que el amor atrapado en el dolor impide que el alma siga su camino. Mi mensaje del más allá comenzaba a tomar forma en suspiros, en recuerdos, en fragmentos de presencia. Y aunque no me escucharan con los oídos, necesitaba encontrar una forma de llegar a sus corazones. Mi madre siempre tuvo un altar en un rincón de su habitación, nada ostentoso, solo una mesita cubierta con un paño bordado por mi abuela, una imagen de la Virgen, un rosario gastado y una vela blanca. Cuando estaba vivo, me parecía bonito, pero un tanto exagerado. Después de partir, lo entendí. Era en ese rincón donde el mundo espiritual susurraba sus respuestas. Y fue ahí donde ella empezó a llamarme con el alma. Cada noche, cuando el silencio invadía la casa y hasta Lucía ya dormía, mi madre se sentaba allí, rezaba con los ojos cerrados, las manos apretadas como quien sostiene lo invisible. No pedía milagros, pedía señales, pedía soñar conmigo, sentir mi presencia, que alguien la guiara hasta mi cuerpo. Y cada vez que encendía esa vela, sentía algo tirando de mí, una especie de calor que rompía el frío del limbo donde me encontraba. La llama de la vela temblaba con el viento, pero nunca se apagaba. Parecía vivir del mismo soplo que ella exhalaba en sus plegarias, y en ciertos momentos la veía mirar al vacío con los ojos llenos de lágrimas y susurrar: «Mateo, sé que estás ahí». Y yo lo estaba. Sentado a sus pies, envuelto en un velo de lágrimas, intentando decir con el corazón lo que la voz ya no podía pronunciar. Ella no oía, pero sentía. Esa vela era más que luz, era puente. Era mi primera oportunidad de hacerme presente, aunque fuera en chispas espirituales. Decía que la mecha jamás se apagaba, incluso en días de viento o tristeza. Y yo sabía por qué. Mientras su fe se mantuviera firme, yo también estaría allí. Mientras su dolor de madre se transformara en oración, mi mensaje espiritual cobraría forma. Si hay algo que une mundos, es el amor que no acepta el fin, y el suyo era así, incondicional, silencioso, pero más poderoso que cualquier grito. Fue en el altar de su habitación donde mi psicografía del más allá empezó a germinar. Una palabra a la vez, soplada por la vela, escrita en la oscuridad, porque cuando una madre enciende una luz, ni siquiera la muerte puede apagarla. Él fue el primero en saberlo. Antes de que mi madre llorara, antes de que los vecinos sospecharan, antes de que Lucía dejara de jugar, Tomás, mi viejo compañero de 4 patas, ya lo sabía. A la mañana siguiente del accidente, se quedó parado en la puerta, mirando fijamente hacia la carretera, como quien espera un regreso imposible. Cuando nadie apareció, soltó un aullido largo, doloroso, y en ese sonido había algo más profundo que la nostalgia. Había reconocimiento. Volví a casa como sombra, y allí estaba él, acostado junto a mi cama con las orejas atentas. Cuando me acerqué, se levantó de golpe, movió la cola, pero no se acercó. Olfateó el aire, dio un paso, luego retrocedió. Sus ojos castaños y fieles me miraron como siempre, con verdad. Pero ahora había miedo de lo que sentía y que los humanos no podían ver. Tomás empezó a seguirme por la casa, ladraba a la nada, gruñía a rincones vacíos, se acostaba sobre mi ropa y rechazaba la comida. Doña Camila, creyendo que estaba enfermo, intentó consolarlo, pero él no necesitaba comida, me necesitaba a mí, y yo estaba allí, invisible, pero presente. Era como si viera con el alma, como si sus sentidos, más puros, reconocieran mi alma perdida. Con el paso de los días, comenzó a comportarse diferente cuando mi madre rezaba. Se acercaba al altar, se acostaba bajo la vela, miraba fijamente la llama. Yo entendí. Él también era parte del puente. Él también mantenía encendida una llama dentro de la casa. En una madrugada lloró a mi lado, y yo lloré con él,
porque en ese momento comprendí que los animales no dudan de la vida después de la muerte. Ellos simplemente sienten. Si alguien me amó de verdad en este mundo, fue Tomás. Su amor no conocía ego, ni duda, ni religión. Me reconoció incluso sin cuerpo. Me siguió incluso sin camino. Y eso me enseñó una de las verdades más profundas de esta travesía espiritual. El amor verdadero no necesita ojos, solo presencia. Y en aquel hogar partido por la ausencia, él fue el primero en probar que yo aún estaba allí. Lucía tenía 12 años y ojos de quien siempre vio más allá. Desde pequeña hablaba con flores, decía ver colores en el cielo aunque estuviera gris. Cuando me fui, fue la última en aceptar y la primera en sentirme. Nadie lo notó, pero en las primeras noches tras el accidente lloraba bajito, sin saber por qué. Y en las madrugadas silenciosas la veía retorcerse en sueños, donde yo aparecía. La primera vez que entré en su sueño, no sabía cómo. Simplemente fui llevado. La casa estaba intacta, pero había una luz azulada en las paredes. Yo estaba allí y ella también. Me vio, sonrió, corrió hacia mí. «Mateo», dijo, como si no existiera más distancia. Nos abrazamos con el alma. No era un sueño cualquiera, era un encuentro, uno de esos raros momentos en los que el mundo espiritual permite que el amor atraviese el tiempo y el olvido. Despierta. Lucía no recordaba todo, pero durante el día estaba diferente, más callada, más pensativa. Empezó a dibujar escenas que nadie comprendía. Un campo con nubes en forma de manos, una carretera con alas, una silla vacía bajo la luna. Mi madre creía que era tristeza, pero yo sabía, eran ecos de lo que vivía por la noche, fragmentos de nuestro contacto, huellas de la conexión espiritual que se formaba entre nosotros. En uno de los sueños, intenté mostrarle dónde estaba mi cuerpo. Le mostré el barranco, las piedras, los árboles. Ella miró con atención, pero al despertar, todo se deshizo como arena entre los dedos. La mente infantil aún no sabía traducir en palabras lo que el alma absorbía. Y yo, con paciencia, seguía regresando, noche tras noche, tratando de dejar pistas, señales, recuerdos, porque en ese momento ella era mi único camino hacia el mundo de los vivos. Fue Lucía quien primero empezó a creer que yo no estaba perdido, solo fuera de vista. Lo decía bajito a mi madre, él no se fue, está intentando hablar. Y lo estaba. Por la ventana de los sueños, atravesaba velos. Y ahí comprendí que la sensibilidad infantil es la más cercana al cielo, limpia, intuitiva, sin filtros. Y por eso, mi mensaje del más allá empezó a tomar forma, en los ojos de una niña que soñaba conmigo. El tiempo en el mundo espiritual no es como ahí. No se mide con relojes ni calendarios, sino con la fuerza del recuerdo. Cuanto más alguien piensa en ti, más existes. Cuanto más te olvidan, más te disuelves. Y así fue como empecé a desvanecerme. Cada día que pasaba sin que encontraran mi cuerpo, sin que hubiera una nueva oración, sin que mi nombre fuera pronunciado, sentía como si partes de mí fueran tragadas por el olvido. La ciudad seguía. Los titulares cambiaban. El dolor de otros ocupaba espacio. El mundo no se detiene, ni siquiera por la muerte de un hijo. Los vecinos, antes solidarios, empezaron a murmurar. Quizás se escapó. Otros decían, ya es hora de aceptar. Pero mi madre, doña Camila, no dejaba apagar la vela, y mi hermana Lucía aún me dibujaba. Aún así, la energía de la búsqueda empezaba a debilitarse, y en mí el desespero crecía. La ausencia de un entierro es como una herida abierta en el espíritu. Sin cuerpo, no hay duelo completo. Sin adiós, no hay partida. Veía mi casa llenarse de un silencio pesado, donde cada objeto que tocó mi pasado se volvía reliquia. Mi cepillo, mis libros, mi bicicleta, todo detenido, todo esperando. Y yo, atrapado entre dos mundos, sentía que ya no era recuerdo, era sombra. Empecé a oír voces de otros espíritus atrapados, esparcidos por aquel mismo cruce donde morí. Algunos llevaban años allí, olvidados, sin nombre, sin oración, sin historia.
¿Era ese el destino que me esperaba? ¿Ser solo otro rostro en la niebla? Comencé a gritar al cielo, pedí señales, pedí ayuda, pedí que alguien, cualquiera, me oyera, porque mi mensaje del más allá se estaba volviendo un grito ahogado, y fue en ese desespero, cuando hasta yo empecé a dudar de mi existencia, que algo ocurrió. Una luz, aún tímida, surgió. Un hilo de esperanza, una mirada diferente. Don Ezequiel, un hombre sencillo, de manos gastadas, que caminaba entre frutas y hierbas, y que, sin previo aviso, se volvió el portal entre mí y ustedes. Pero antes de hablar sobre él, aún había una sombra que atravesar, porque el olvido es la muerte verdadera. Fue un sábado. El mercado del pueblo hervía con voces, aromas y colores. Caminaba entre los puestos como quien flota en un sueño sin fin. Observaba a mi madre, más delgada, más cansada, eligiendo vegetales con la mano temblorosa. Lucía andaba junto a ella, arrastrando los pies. Tomás, atado a la correa, se detuvo repentinamente frente a un hombre, y ahí algo se rompió. Era simple. Vestía camisa de lino, sombrero de paja, ojos de quien ya ha visto demasiado. Tenía las manos manchadas de sol y olía a romero. Don Ezequiel, así lo escuché llamar por una vendedora de hierbas. No miró a mi madre, ni a mi hermana, me miró, a mí. Sus ojos encontraron los míos como si atravesaran capas invisibles, y en ese instante mi espíritu tembló. Él me veía, me acerqué despacio. Sostenía una raíz con una mano y tocaba su pecho con la otra. Respiraba hondo, los ojos cerrándose lentamente. Susurró algo que nadie oyó. Hay alguien aquí, joven, atrapado. Un escalofrío recorrió mi esencia. Por primera vez, alguien escuchaba mi silencio. Por primera vez, no era solo viento. Mi alma perdida había encontrado un canal. Lo seguí por las calles estrechas, entré en su casa de paredes azules y altar de madera. Allí dentro el aire era distinto, denso, antiguo, mezclado con incienso y fe. Don Ezequiel encendió una vela, se sentó frente a un cuaderno y empezó a escribir. La mano temblaba, las palabras venían como agua rompiendo una represa, y yo me derramé por completo. La primera psicografía. Las primeras frases de mi historia. Aún no sabía mi nombre, pero conocía mi dolor. Sabía del accidente, del cuerpo desaparecido, del grito que nadie oía. Y en ese cuaderno, en las páginas manchadas de lágrimas invisibles, mi mensaje espiritual comenzó a nacer. El puente entre los mundos había sido lanzado. Yo, que andaba gritando en la oscuridad, ahora susurraba a través de un extraño, que se convertiría en mi voz. Las palabras empezaron a salir despacio, como si hubieran esperado demasiado para ser dichas. La mano de don Ezequiel temblaba, pero firme, se deslizaba sobre el papel como si ya conociera mi corazón. Era la primera vez que alguien escribía por mí desde que morí. Y yo no sabía por dónde empezar. No era fácil transformar el dolor en frase, ni la añoranza en letra, pero había tanto dentro de mí que necesitaba salir. Pedí perdón a mi madre, no por haber muerto, sino por todas las veces que no escuché sus consejos, sus silencios, sus «ve con Dios» susurrados en la puerta. Le dije lo que nunca le dije, que todo lo que soy venía de ella, que sus manos moldearon mi carácter, que su fe era la base invisible que me sostenía. Escribí con el pecho en llamas: «Mamá, siempre tuviste razón, y aunque esté lejos, sigo escuchando tu oración». Hablé con Lucía, mi pequeña hermana, mi mitad más dulce. Le confesé que me encantaba cuando me pedía ayuda con las tareas solo para estar cerca, que escuchaba sus canciones infantiles en silencio y fingía fastidio solo para no mostrar cuánto me gustaba tenerla a mi lado. Le pedí que no se apagara, que no dejara desaparecer el don de los sueños, que siguiera sintiendo, aunque el mundo le dijera que era imaginación. También escribí para mi padre, la carta que nunca tuve el valor de entregarle en vida. Hablé sobre el día en que lo vi llorar a escondidas en el patio cuando perdí un campeonato. Le dije que entendí su silencio como una forma de amor mal disimulado, que lo perdono por no saber abrazar,
porque ahora sé que hasta el silencio puede ser una forma de amar. Le pedí también que perdonara mis silencios, porque el tiempo es breve y la vida, aún más. Esa carta fue mi liberación. No una carta de despedida, sino de presencia. Cada línea era un puente, cada coma, una esperanza. Era el comienzo de mi mensaje del más allá, escrito con lágrimas que no se veían, pero sí se sentían. Y mientras don Ezequiel escribía, toda la habitación parecía respirar conmigo, porque finalmente estaba diciendo todo lo que la muerte había callado. Volví al cruce como quien regresa al útero de su propia muerte, ya no con miedo, sino con reverencia. El lugar donde mi cuerpo se separó del alma cargaba una vibración que la materia no puede explicar. La maleza crecida ahogaba los sonidos. Las piedras aún guardaban marcas del impacto, pero había algo más, algo invisible, una densidad en el aire, un llamado silencioso que decía: aquí el tiempo no ha pasado. Allí el reloj de la vida se había detenido para mí. Todo lo que fui quedó suspendido entre aquellas ramas. Sentí el suelo latir bajo mis pies de espíritu. No era solo mío. Había allí otras presencias, otros que, como yo, partieron sin despedida. Era un campo de ecos, de gritos no escuchados, de oraciones interrumpidas. El sitio se había convertido en una cápsula de dolor y también de espera. Una estación donde espíritus atrapados aguardaban un nombre, una vela, un recuerdo. Me acerqué al barranco, el mismo donde había encontrado mi cuerpo días atrás. La tierra allí era fría, húmeda, pero viva, como si respirara bajo la superficie. Sentía que el suelo guardaba memorias, no como recuerdos, sino como vibraciones. Cada hoja caída sabía mi nombre, cada insecto parecía reconocerme. Las hormigas caminaban sobre huesos invisibles. La naturaleza conocía a los muertos, mejor que los vivos. Y allí comprendí el peso de la energía del lugar. Cuando morimos de forma abrupta, violenta o ignorada, el ambiente absorbe parte de lo que no pudimos llevarnos. Emociones congeladas, palabras no dichas, fragmentos de alma. Por eso muchos no logran partir, y por eso yo aún estaba allí, visitando el suelo donde mi historia fue cortada. Era un punto de ruptura, un portal, un altar sin ofrendas. Ese día dejé un pétalo invisible en el lugar. Fue mi gesto de entrega. No podía cambiar lo que ocurrió, pero podía consagrar el sitio como sagrado. Un espacio donde mi travesía espiritual comenzaba de verdad. Allí, mi grito se volvió oración, mi añoranza, luz, y mi nombre, aunque aún no pronunciado por los hombres, resonaba en la boca misma de la tierra. Porque en ese punto exacto, todo había cambiado. Volver al momento de mi desencarnación fue como presenciar el nacimiento de mi propia ausencia. La escena estaba intacta, suspendida en el tiempo, como una fotografía en movimiento. El auto girando, el sonido metálico del impacto, los fragmentos flotando en el aire como cristales rotos. Pero ahora lo veía todo desde fuera, desde arriba, con una claridad que la vida nunca me permitió. Y fue entonces que comprendí: nunca estuve solo. En el preciso segundo en que mi cuerpo chocó contra el árbol, algo se abrió sobre mí. No era el cielo, era espacio, dimensión, una grieta entre mundos. De esa abertura descendieron luces. No eran ángeles como en las pinturas, sino presencias hechas de vibración. No tenían rostro, pero emanaban compasión. Sentí que observaban, pero no intervenían. Eran testigos sagrados de un tránsito anunciado, guardianes de lo invisible. Vi mi propio cuerpo contorsionado en el asiento, mis ojos abiertos, pero ya sin mí. A su lado, vi mi alma intentando regresar, confundida, temblando como un niño perdido. Me gritaba a mí mismo, intentaba volver a entrar, pero ya no era posible. Un cordón invisible se había roto. Lo que antes era carne, ahora era materia. Y yo, por primera vez, entendí lo que era ser espíritu y no más persona. El tiempo allí no transcurría. Era como si ese instante se repitiera infinitamente, guardando cada sonido, cada imagen, cada emoción. Y más aún,
Sentí que otras conciencias también miraban, espíritus que me habían precedido, algunos que conocí en vida y no reconocí al momento, otros que solo acompañaban, en silencio, como si ese instante fuera un rito, no solo un final, sino un inicio, el bautismo de la vida después de la muerte. En esa visión comprendí algo más grande que mi propia historia. Entendí que nadie muere sin ser visto desde lo alto, que el cielo siempre manda ojos cuando la tierra cierra los suyos, y allí flotando entre mundos, vi que el mensaje espiritual que yo portaba no era solo mío, era de todos los que partieron sin respuesta, de todos los que gritan en la oscuridad esperando ser oídos, y en ese silencio eterno, mi voz empezó a despertar. Tras revivir el accidente y comprender mi salida del cuerpo, fui conducido, no por elección, sino por sintonía, a un lugar donde el tiempo no existe, un espacio sin cielo, sin suelo, hecho solo de vibración suspendida, un limbo entre la partida y el destino. Allí se reunían las almas perdidas como la mía, no por deseo, sino por necesidad, porque todos esperábamos algo que nos liberara. Cada espíritu allí llevaba su propia historia. Una mujer aún sostenía una cartera imaginaria, como si fuera camino al trabajo. Un hombre caminaba en círculos, repitiendo la última frase dicha antes del disparo. Un joven me miró y sonrió con los ojos húmedos. Nunca me enterraron. Eso era lo que nos unía, no la muerte, sino la falta de cierre, la ausencia de una despedida, el vacío que crea la falta de un funeral en el plano del alma. Allí comprendí que un cuerpo desaparecido no es solo ausencia física, es una prisión energética, sin nombre en los registros, sin flores en la tumba, sin lágrimas sobre la tierra. El espíritu flota, atrapado en su propia historia. Todos allí habían sido olvidados, ignorados o considerados desaparecidos, pero sus sentimientos estaban vivos, pulsando en el aire, en la luz pálida de ese lugar donde nadie lloraba, pero todos sufrían. Algunos llevaban allí años, quizás siglos. Otros días, pero el tiempo no nos tocaba. Lo que nos retenía era la espera, y lo que nos liberaría era el reconocimiento. Bastaba que alguien, del otro lado, encendiera una vela con fe, pronunciara nuestro nombre con verdad, escribiera una psicografía con el corazón abierto. Eso era como un pasaporte, un puente, un grito, oído por Dios. En ese limbo, entendí que mi mensaje espiritual debía ser más que una súplica de ayuda, debía ser un llamado por todos nosotros, por aquellos que, como yo, partieron de forma abrupta y quedaron olvidados entre líneas del duelo. Y allí, entre tantos ojos que querían ser vistos, se reveló mi misión, no solo ser encontrado, sino dar voz a los que aún esperan. Fue una noche en que el limbo parecía más pesado que de costumbre. Las almas a mi alrededor estaban inmóviles, como sombras sin rumbo, y yo, aunque ya psicografiando a través de don Ezequiel, aún oscilaba entre la esperanza y la prisión. Fue entonces cuando, en lo alto de una colina que nadie más veía, surgió una luz, débil al principio, como una brasa, luego intensa como sol de madrugada, y con ella alguien descendió. No tenía nombre visible ni rostro definido. Su forma era como la neblina de las mañanas frías de San Miguel de los Andes, pero con una presencia que silenciaba el desespero. Donde pasaba, el aire cambiaba, los dolores se apaciguaban, las voces murmurantes cesaban. Las almas olvidadas lo reconocían, no con los ojos, sino con el espíritu. Y yo supe, sin que nadie me lo dijera, era un rescatador espiritual. Se acercó a mí con una lentitud que no era demora, era respeto, como quien espera el tiempo del otro. Su mirada, aunque sin pupilas, invadía lo que quedaba de mí, y entonces, por primera vez desde que morí, oí una voz clara dentro de mí. Puedes ser visto, pero necesitas aprender a ser escuchado. Aquello no era una censura, era una dirección. Era el primer hilo de una nueva misión. Ese espíritu no me tocó, pero me envolvió. Me mostró que el camino no era solo ser encontrado, sino ser canal. Que mi dolor, transformado,
podía convertirse en remedio para otros, y que mi psicografía no debía llevar solo mi nombre, sino los nombres de tantos que aún esperaban en la oscuridad. Habló sobre la luz, pero también sobre la acción, sobre ser puente, incluso herido, sobre liberar, incluso estando preso. En ese instante, una nueva chispa se encendió en mí. El dolor seguía, la añoranza aún apretaba, pero algo distinto nació. Propósito. La luz en la montaña no era solo rescate, era convocatoria. Y yo, Mateo Aguilar, dejé de ser solo un alma errante. Me volví parte de algo mayor. Una corriente de mensajes espirituales que unía vivos y muertos, fe y olvido, silencio y palabra. Y allí, en lo alto, dije sí. No sabía que existían personas así. Gente que se reúne no por sí misma, sino por los otros, por aquellos que el mundo ya olvidó. Lo llaman Círculo de Oración por los Desaparecidos. Una sala sencilla, con bancos gastados y un altar con nombres escritos a mano. Ninguno de ellos me conocía. Ninguno sabía mi historia. Pero allí, todas las noches, encendían velas por nosotros. La energía que emanaba de esas oraciones era distinta, no como las plegarias de mi madre, cargadas de dolor, ni como los sueños de Lucía, teñidos de esperanza. Aquellos eran clamores silenciosos, maduros, constantes, una fe disciplinada que construía puentes en lo invisible, y cada vez que se pronunciaba un nombre, aunque sin rostro, el espacio entre los mundos se estrechaba, y nosotros, los espíritus atrapados, lo sentíamos. Cuando dijeron, por los que aún no han sido encontrados, algo en mí se calentó. Era como si mi esencia vibrara en respuesta, aunque mi nombre no estuviera allí. La intención pura tiene ese poder. Llega donde la palabra no alcanza. Vi ancianos con rosarios, niños dibujando ángeles, madres que habían perdido hijos y ahora rezaban por los hijos de otras. Un amor desinteresado. Una cadena que iluminaba el limbo. Esas oraciones fueron como soplo sobre las brasas de mi existencia. Volví a brillar, aunque fuera débilmente. Y entendí, no es necesario ser recordado por el nombre si alguien recuerda tu dolor. No es necesario ser conocido si alguien desea tu paz. Esas personas, anónimas para el mundo, eran faros espirituales, y cada una de sus velas era un llamado para que fuéramos vistos, para sentirnos vivos. Fue por ellos que mi mensaje del más allá recobró aliento, porque cuando el amor se pone en movimiento, resuena en los planos sutiles con una fuerza que ningún olvido puede detener. Y si hoy escribo a través de don Ezequiel, también es gracias a aquellos que oran, sin saber por quién oran. Porque en el mundo espiritual, el amor no necesita dirección, siempre encuentra el camino. Era tarde por la noche cuando regresé a casa. La vela en el cuarto aún titilaba, terca como el alma de la mujer que la encendía. Vi a mi madre sentada frente al altar, los ojos rojos, pero abiertos. Sostenía mi fotografía, sus dedos acariciando los bordes como si tocara mi rostro, y entonces, entre el silencio de la sala y la respiración contenida, dijo, «Mientras respire, no dejaré de buscarte». Esas palabras no se perdieron en el viento. Atravesaron el velo entre mundos como flechas de fuego. Me alcanzaron con una fuerza que ningún mantra, ningún medium, ningún ritual había producido. Fue más que una promesa. Fue un pacto. Un lazo espiritual forjado en el útero, alimentado por el tiempo, sellado por el amor. Y ahí comprendí, mientras ella creyera, yo no estaba perdido. La energía de esa frase me arrastró, como una corriente de luz. Sentí que mi espíritu se movía, como si el mundo me llamara de regreso. Vi a don Ezequiel, a lo lejos, despertarse de golpe, tomar su cuaderno y empezar a escribir sin saber por qué. Mi mensaje espiritual quería salir, y lo que lo activó no fue una oración memorizada, fue el grito de una madre que se niega a aceptar el silencio de la muerte. Esa noche, Lucía volvió a soñar conmigo, pero esta vez no corríamos por campos irreales. Me vio de pie, frente a la casa, saludando con los ojos llenos de lágrimas, de gratitud,
porque la fe de mi madre también reavivó la suya. Y Tomás, el perro, ladraba en el pasillo como si también hubiera escuchado. Toda la casa parecía haberme oído, como si, por un breve instante, todos estuviéramos juntos otra vez. El dolor de madre, que antes me retenía, ahora me liberaba, porque dejó de ser dolor y se convirtió en certeza. El amor que se niega a rendirse es una llave. Y doña Camila, sin saberlo, abrió puertas entre los mundos. A partir de ese día, supe que sería encontrado, y que mi travesía espiritual no terminaría en el olvido, sino que renacería de la promesa más poderosa que existe, la de una madre que ama más allá de la vida. Fue una tarde en que las sombras eran largas y el cielo parecía suspendido. Vagaba sin rumbo por las calles de San Miguel de los Andes, aún inmerso en las vibraciones de las oraciones, en la promesa de mi madre, en los sueños de Lucía. Fue entonces cuando la vi, sentada sola en un banco de la plaza, con un cuaderno abierto en el regazo y lápices de colores esparcidos a su alrededor. Tenía unos 7 años, cabello suelto, mirada perdida, pero atenta, y allí algo me llamó. Me acerqué con cuidado, sin entender por qué estaba siendo guiado hacia ella. Apenas me senté a su lado, aunque sin cuerpo, giró levemente la cabeza. Sonrió. «Hola», dijo bajito, sin mirar a nadie. Pero yo lo supe. Ella me veía. No como ve un adulto, con miedo o duda. Me sentía como se siente el viento cálido o un pensamiento feliz. Era como si su alma dijera, «Ya te conocía». Tomó un lápiz azul y empezó a dibujar. Líneas suaves, trazos redondeados, un hombre en un campo, árboles al fondo, un perro al lado, después una carretera, y allí, en una esquina del papel, un barranco con una cruz. Mi respiración se detuvo, si es que los espíritus respiran. Era el lugar de mi accidente. ¿Y ese hombre en el dibujo era yo? Aunque no me conociera, me retrataba con la exactitud de quien toca lo invisible. Su abuela, sentada más adelante, la llamó. «¿Con quién hablas, niña?» Ella respondió con una simplicidad brutal. «Con un señor triste que vive detrás del pasto. Está atrapado ya más, pero quiere volver a casa». La señora miró alrededor casi preocupada, pero la niña no se inmutó, volvió al dibujo, y antes de irse, dobló el papel con cuidado y lo colocó a los pies de la imagen de San Miguel, allí en la plaza. Era el mensaje que mi alma necesitaba. Entonces comprendí. La sensibilidad infantil es una antena viva. La niña no era médium, solo era pura, sin los velos de la razón, la duda, la religión, el miedo. Y a través de ella, mi mensaje del más allá encontró una nueva forma de manifestarse. Ella fue el espejo que reflejó mi dolor y también la llave que abrió una nueva puerta. Porque a veces Dios susurra a través de los niños para que el mundo vuelva a escuchar. Cuando volví a la casa de don Ezequiel, el aire estaba distinto. Las ventanas abiertas dejaban entrar el olor de lavanda y leña quemada. La mesa de madera donde siempre escribía ya estaba preparada con una vela encendida, un vaso de agua y el viejo cuaderno de tapa de cuero. Me senté frente a él, aunque sin cuerpo, y en ese silencio de altar doméstico sentí el permiso. La hora había llegado, mi psicografía por fin iba a nacer. Su mano, antes temblorosa, se deslizó con firmeza. Las palabras no venían de su mente, sino de mi corazón. Yo las dictaba sin sonido, pero con sentimiento. Escribí sobre el accidente, sobre el barranco, sobre el frío, sobre el silencio que vino después. Hablé de doña Camila, mi madre, y de la promesa que hizo en el altar. Hablé de Lucía, de la vela, de Tomás, y de la plaza donde la niña me dibujó. Dibujé con letras el mapa de mi ausencia. Cada frase parecía arrancar un pedazo de lo que fui. Era como revivir el desencarnamiento con más conciencia, y más, con propósito. Porque ahora mi relato no era solo mío, era de muchos. Era la voz de los que no fueron encontrados, de los olvidados, de los que partieron sin adiós. La carta del más allá se volvía más que confesión. Era testimonio. Era clamor, era amor aún vivo,
intentando tocar a los que se quedaron. Al terminar, don Ezequiel leyó el texto en voz alta, con lágrimas que corrían en silencio. No comprendía todo, pero sentía como quien sostiene a un recién nacido entre los brazos. Sabía que algo allí había atravesado el tiempo, el espacio, el velo. Dijo, esta carta no es mía. Y yo, en lo más profundo de mi esencia, confirmé, es nuestra. Y en ese instante, mi energía cambió. Ya no era solo un espíritu atrapado, era un mensajero. Alguien que volvió para cumplir lo que quedó sin decir, y al escuchar a doña Camila, días después, leer esa carta en público, reconociendo mi letra, mi voz, mi alma, lo supe. El puente había sido lanzado, el viaje del espíritu había dejado de ser invisible. Y lo que antes era silencio, ahora resonaba con nombre, lágrima y verdad. Llevaba días lloviendo. La montaña, que tanto había callado, empezaba a gemir con el peso de las aguas. Era como si el cielo también llorara, lavando el suelo en silencio. La carta ya había sido leída. Doña Camila, con los ojos húmedos pero firmes, entregó una copia a la radio local. Los vecinos murmuraban menos. Y la policía, por primera vez en semanas, volvió al cruce. La fe se había convertido en acción. Fue Tomás, el perro, quien jaló la primera verdad. Salió corriendo durante un paseo, ladrando como si siguiera una pista antigua. Se detuvo frente al viejo barranco. Comenzó a cavar. La tierra estaba más blanda, mojada. Y entonces apareció una tela azul, la misma camisa que llevaba el día del accidente. Luego, ramas rotas y el olor, la presencia, la certeza. Mi cuerpo estaba allí, exactamente donde siempre supe. No hubo forma de negarlo. Documentos, huellas, todo coincidía. Pero lo que realmente confirmó fue la carta. Todo lo que don Ezequiel había psicografiado estaba allí. Los detalles, el terreno, la posición, incluso el tiempo estimado. La conmoción fue grande. Los periódicos lo llamaron milagro, otros, coincidencia. Pero en el corazón de quienes aman, no había duda. Fue respuesta. Fue justicia, fue la tierra devolviendo lo que había guardado. Vi a mi madre arrodillada frente al agujero, las manos en la tierra mojada, como si abrazara el barro y el espíritu al mismo tiempo. Lucía lloraba, pero sonreía entre lágrimas. Decía, soñé que la tierra se abría, y de hecho, se había abierto, no por una excavadora, sino por amor, por insistencia, por la fuerza invisible de un mensaje del más allá que se negó a ser olvidado. El cuerpo fue finalmente hallado, y con él una parte de mi alma fue liberada, pero no toda. Porque el viaje no termina con el hallazgo. El descubrimiento del cuerpo no es el final, es el renacimiento. A partir de ahí comenzaba un nuevo ciclo, uno que exigiría liberación, porque enterrar un cuerpo no significa enterrar el dolor, y aún con la carne de vuelta, el espíritu aún debía atravesar sus últimas sombras, y eso comenzaría en el funeral. El sol apareció tímido el día del velorio, como si pidiera permiso. La iglesia estaba llena, pero en silencio. Muchos allí nunca me conocieron de verdad. Vecinos, curiosos, gente que había oído del caso en la radio. Pero había algo que nos unía a todos. Respeto. Respeto por un dolor colectivo, por una familia que no se rindió, por un cuerpo desaparecido que al fin podía descansar. Pero lo que pocos sabían era que yo también estaba allí, floté entre los bancos de madera. Sentí el olor de la cera de las velas, el incienso suave, el sonido apagado de los sollozos. En el altar, mi foto enmarcada con flores blancas, y sobre el ataúd, una hoja doblada, la psicografía escrita por don Ezequiel. Fue leída durante la ceremonia como si fuera mi propio testamento, y de alguna manera lo era. Mi última carta, mi mensaje espiritual, mis palabras, ahora visibles a los ojos del mundo. Mi madre, de velo negro, sostenía un rosario con fuerza, pero no lloraba como antes. Había paz en su expresión, una clase de aceptación que solo la fe verdadera conoce.
Lucía le tomaba la mano y de vez en cuando miraba hacia arriba, como si buscara a alguien, y allí entendí, el velorio no era solo para los vivos, también era para mí. Cada oración, cada recuerdo, cada flor sobre mi cuerpo era un hilo cortado, un nudo deshecho, un suspiro de liberación. Al salir de la iglesia en cortejo hacia el cementerio, la multitud caminaba en silencio y yo los acompañaba. Pero había algo diferente en mí. Ya no sentía el peso de la materia. Ya no flotaba como sombra. Sentía ligereza, como si las cadenas invisibles se soltaran, una a una. Cuando bajaron el ataúd a la tierra y mi madre depositó una rosa sobre él, una luz suave tocó mi hombro espiritual. No venía de fuera, venía de dentro. El entierro era simbólico, sí, porque lo que muere no es solo el cuerpo, es el miedo, es el apego, es el dolor crudo. Y esa mañana, mientras la tierra cubría mis huesos, sentí algo raro. Paz. Yo, Mateo Aguilar, ya no era solo una ausencia, era una historia contada, una presencia honrada, un hijo reencontrado, y en ese cementerio sencillo, con cielo abierto y corazón entregado, comprendí, cuando el amor se despide, el espíritu, por fin, puede partir. La tierra ya había cubierto mi cuerpo. La vela del altar de doña Camila seguía encendida. Lucía volvía a sonreír poco a poco, pero dentro de mí había algo que aún me detenía. Un nudo que no se deshizo con el entierro. Era más sutil, más profundo. Y solo en el silencio del después de la despedida fui capaz de oírlo. Eran mis culpas. Eso que no se ve en la carne, pero que pesa en el espíritu como cadenas sin nombre. Empecé a revisar recuerdos olvidados, palabras dichas con rabia, promesas incumplidas, silencios cargados de orgullo. Vi el día que mentí a mi madre y la hice llorar. El momento en que ignoré el llanto de Lucía porque estaba demasiado ocupado. Las veces que pensé más en mí que en quienes me amaban, eran pesos pequeños, invisibles a los ojos de los demás, pero que, en el plano espiritual, crecen como piedras. También había resentimientos, dolores que guardé en silencio en vida, personas que me hirieron y que nunca perdoné, situaciones que, incluso ahora, me hacían crujir por dentro, y fue allí donde comprendí, el perdón no es un favor al otro, es una llave que abre la propia celda. Mientras no soltara esos sentimientos, no podría seguir. El espíritu atrapado no es el que muere, es el que se aferra a lo que lo hirió. Entonces volví, en pensamiento, a cada escena. Pedí perdón a los que herí. Perdoné a los que me dañaron. Susurré palabras de liberación a mí mismo, y con cada perdón, una cadena se rompía. Era como si mi esencia respirara por primera vez desde el accidente. Don Ezequiel, sin saberlo, sintió el reflejo. Escribió en su cuaderno, «Se está liberando». Y lo estaba, porque perdonar es encender una luz donde antes había sombra. En el mundo de los espíritus, no basta con morir para partir. Es necesario vaciarse, desprenderse, amar lo suficiente para soltar. Y en ese instante, yo, Mateo Aguilar, dejé caer los pesos invisibles que cargaba desde la vida. No supe amar perfectamente, pero aprendí a perdonar intensamente. Y esa fue la llave que, por fin, abrió la última puerta. El cielo estaba despejado ese día, como si incluso las nubes se hubieran detenido a mirar. Las oraciones ya habían cesado. La ciudad retomaba su ritmo. La vida volvía a ocupar los espacios que la ausencia había dejado. Y yo, ahora liviano, sentía que algo se acercaba. No era dolor, ni miedo. Era una invitación, un susurro suave que decía, «Es hora». Y lo entendí. Era el momento de la despedida. Volví una última vez a la casa de mi infancia. La habitación aún tenía mi olor. El cuaderno de Lucía estaba sobre la cama, con un nuevo dibujo. Yo, de la mano con ella y con doña Camila, rodeados de estrellas. Tomás, el perro, dormía tranquilo, como si supiera finalmente que mi alma descansaba. Todo estaba en orden. Y yo, por fin, estaba listo para partir.
Fui al altar en el cuarto de mi madre. La vela aún parpadeaba, terca. Me senté frente a ella, como tantas veces hice en espíritu. Toqué su hombro una última vez. Ella no se estremeció, pero sonrió, como si, de algún modo, supiera que mi ciclo se había cerrado. «Ve con Dios, hijo», susurró. Y esa fue la bendición final, el sello de amor que faltaba, el puente entre el duelo y la paz. Entonces volvió la luz, aquella que vi el día del accidente. Pero ahora no era una llamada, era acogida. Los guardianes estaban allí, los mismos que me observaron en silencio en el cruce. Ahora extendían las manos, y yo, con el corazón limpio, con el perdón conquistado, las tomé. No dejé nada atrás, porque todo lo que debía ser dicho, fue. Todo lo que debía ser sentido, se cumplió. Mi mensaje del más allá había sido entregado, y así partí. No como una sombra ni como un grito perdido. Partí como un hijo reencontrado, como un espíritu en paz, como alguien que vivió, murió, esperó, y fue escuchado. Que esta despedida no sea un final, sino un comienzo, porque la muerte no termina, transforma, y si estás escuchando esta historia ahora, es porque el amor no muere, solo cambia de forma, y vuela. Escribo ahora desde un lugar donde el tiempo no tiene prisa y el dolor ya no quema, un lugar hecho de silencio vivo y luz que no ciega. Aquí no hay cuerpos, ni nombres completos, ni relojes de pared, pero hay conciencia, hay memoria, y hay verdad. Fue desde este punto entre mundos que miré hacia atrás y comprendí que no ser encontrado fue mi mayor llamado. Cuando mi cuerpo estaba perdido, mi alma gritó, y nadie escuchó. Cuando fui olvidado por los vivos, fui recordado desde lo alto. Y cuando mi familia se negó a rendirse, me sacó de la sombra. Con eso, aprendí que la muerte no es el fin de la vida, es el fin del cuerpo. El espíritu continúa, esperando ser escuchado, ser reconocido, ser liberado. Y muchos, como yo, quedan entre mundos, solo aguardando que alguien diga, yo creo en ti. Aprendí que el amor es una fuerza que atraviesa velos, que el dolor de una madre, la fe de una niña, el instinto de un animal y la mano de un médium son hilos de una misma red, la compasión, y que cuando todos esos hilos se unen, un espíritu puede encontrar la paz, incluso después de días, meses, años. No es el tiempo lo que libera, es el amor en movimiento, es el nombre pronunciado en oración, es la vela encendida con fe. Si dejo algo como legado, que sea esto. Nunca ignores la intuición, nunca subestimes un sueño. Nunca creas que todo termina con el último suspiro. Detrás del telón del mundo hay miles como yo, esperando ser escuchados, esperando un cuaderno, una mano que escribe, un corazón abierto. Que mi psicografía no sea solo un relato, sino testimonio de que la vida continúa y que toda alma quiere ser vista. Y si llegaste hasta aquí, leyendo mi historia, sintiendo mi presencia, tal vez sea porque tú también llevas un don, o una herida, o una ausencia no sanada. Que encuentre luz, que tu fe se fortalezca, que tu miedo se disuelva, porque desde aquí, desde este lado de lo invisible, puedo decirte, el amor nunca muere, solo cambia de lugar, y nos guía de regreso a casa.